Hola, muy buenas, espero que estén muy bien. Fíjense que esta es una de las clases más importantes que vamos a tener. Es una clase que estamos viendo para el curso de medicina interna a nuestros alumnos de la Universidad de Anáhuac. Y es el tema de depresión. Es un tema súper frecuente, es un tema que todo médico general y todo internista y todo médico de primer contacto de cualquier especialidad debería de aprender y detectar y por lo menos tener la mínima noción de cómo atender a este tipo de pacientes que cada vez son más frecuentes en nuestro entorno. Vamos a ver algunos puntos característicos y obviamente está todo pues la disposición para que si tienen alguna duda la puedan ir comentando por todas las vías de comunicación que tenemos. A través del chat, a través de las redes sociales o de la vía que ustedes prefieran. Fíjense que lo primero que tenemos que ver es obviamente la parte de los objetivos de esta clase. Aquí tenemos nosotros, pues primero conocer un poco la fisiopatología de la presión, revisar los criterios diagnósticos, cómo la vamos a diagnosticar y dar un panorama sobre el tratamiento. Esto es una clase muy sencilla, muy rápida, que nos va a resumir un poquito ese tipo pues de condiciones que dan a la depresión. Lo primero que tienen que saber es que es una de las principales causas de discapacidad. Quiere decir que las personas van a estar faltando a su trabajo, van a estar faltando a su vida diaria, van a estar dejando de ser productivos en principalmente países en vías de desarrollo y ya desarrollados, como cuáles, como Estados Unidos, como países europeos y que creen también como México. Es una de las principales causas por la que las personas faltan a su productividad. Se estima más o menos que 280 millones de personas en el mundo la padecen y unos 11,2 millones de mexicanos. Imagínense, tenemos 120 millones de personas aquí en este país y el 11,2 de personas aproximadamente la están padeciendo. Acuérdense que muchos de estos números son un poco sesgados porque pues obviamente no tenemos un diagnóstico de todas las personas que tienen depresión, sin embargo se estima que más o menos es esta cantidad. Eh, ¿En qué pacientes es? Pues obviamente más en mujeres que en hombres y obviamente se asocia con las tasas de suicidio. Personas que tienen depresión son de las principales que tienen pues este tipo de desenlace o de consecuencia. Aquí hay una tablita que dice más o menos cuántas personas en México la están, o sea, la están desarrollando y aquí algo más crítico. ¿Qué porcentaje de estos que la presentan y que están diagnosticadas están tratadas? Porque como ustedes saben, muchos no están diagnosticados y por lo tanto tampoco están tratados. Es un problema grave que tenemos en pacientes con depresión. Vamos a seguir un poquito. Fíjense, aquí tenemos las caritas tristes y las caritas que están enmascaradas con el fondo naranja. Fíjense que el 75% de las personas con depresión a nivel del mundo, como dice aquí, no reciben tratamiento. Y esto es muy importante porque entonces vamos a obtener personas que no son productivas, que tienen más riesgo de pues, diversos pues, desenlaces negativos, como por ejemplo el suicidio. Y obviamente el 5% de la población mundial, según esta estimación, vive con un trastorno a nivel de depresión. Lo que tienen que saber ustedes es que el más pues, ejemplar diagnóstico es este síndrome que se llama trastorno depresivo mayor, que es una depresión clínica. Y obviamente la característica principal es que es más frecuente en mujeres, aproximadamente te dice aquí un 20% y un 12% en hombres. Fíjate que aquí el punto clave o el punto principal es que te dicen aquí que el síntoma que los define es que la vida ya no es disfrutable, que ya no encuentran esta sensación de disfrute o de goce a la vida. Y esto es lo primero que ustedes tienen que ver en la consulta y lo que tienen que preguntar. Cuando una persona llega con bajo estado de ánimo y te dice, ¿sabes qué? Ya no disfruto pues salir al parque, ya no disfruto ir a comer con los amigos, ya no disfruto estar con la familia. Ese tipo de cosas les tienen que prender a ustedes las alertas y las alarmas para pensar que una persona podría tener depresión. Fíjense que aquí, hablando un poquito de las causas, en realidad no se conocen las causas. Hay diversas teorías, eso sí, hay diversas teorías que
pues han hablado de la parte biológica, de la cuestión de los neurotransmisores, pero lo que sí se sabe es que es una combinación entre varias cosas, ¿no? Y aquí te ponen cuatro ejemplares. Sí, obviamente son personas que tienen un trasfondo a nivel genético, quiere decir que esto se puede ir pasando a través, pues, de los padres, o sea, si hay un sustento, una predisposición genética, y siempre tenemos que preguntar, oye, tu mamá, tu papá tuvieron este tipo de síntomas, de pensamientos, etcétera, lo tenemos que preguntar. Está la parte biológica que tiene que ver con toda la cuestión de neurotransmisores, la parte obviamente del medio ambiente, ¿no? ¿Qué significa medio ambiente? Pues incluso tener una pandemia, incluso tener una muerte a nivel familiar, una pérdida de un empleo, ese tipo de cuestiones a nivel de lo que rodea a las personas. La parte psicológica, qué tanto la persona pues sabe o está eh, pues predispuesta a poder enfrentar su propia realidad, ¿no? O sea, no es lo mismo una persona con un estado de ánimo sumamente positivo de siempre, que le pase una tragedia, cómo la afronta, es diferente una persona a otra, ¿no? Entonces, cómo tiene esta, pues, disposición o predisposición a nivel de su estado de ánimo para ver el mundo, eso es lo que dice la psicología. Obviamente existe esta que es la parte biológica y 100% sabemos que es una cuestión de neurotransmisores, ¿no? Que son las moléculas que intervienen en toda la señalización. Y aquí tenemos a los tres actores que los pueden ver aquí, que es la serotonina, la norepinefrina y la dopamina, que todos tienen estos pues anillos aromáticos, ¿no? Todos son derivados pues de diversos aminoácidos, como por ejemplo del triptofano. Y todos estos, lo que sabemos es que aquí en el espacio intersináptico, están pues jugando un papel muy importante y cuando algo se altera en este espacio intersináptico es cuando existen síndromes depresivos o trastornos a nivel del estado de ánimo. De todo esto sabemos que sí existe y obviamente es... pues se ha comprobado cuando nosotros damos los antidepresivos que aumentan este tipo de sustancias a ese nivel y tenemos mejoras a nivel clínico. Entonces, esas teorías, que primero fueron teorías y son las que hasta ahorita hemos sustentado, se comprueban con el uso de los antidepresivos. Fíjate que sabemos que existe esta teoría de la deficiencia de las monoaminas, que son estas tres, serotonina, norepinefrina y dopamina, ¿no? Todos sabemos que cada una pues va a tener cierto patrón o cierta conducta o cierto pues característica a nivel del estado de ánimo. Sabemos que los que tienen baja serotonina son más propensos a tener compulsiones y obsesiones, los que tienen baja norepinefrina pues menos síntomas de menos atención y cuestiones de ansiedad. Y obviamente los que tienen menos dopamina, atención, motivación y placer, ¿no? No significa que 100% las personas que tengan alguno de estos síntomas pues estén bajos de una u otra, ¿no? Sin embargo, son cosas que se relacionan, son como teóricamente lo que estaría pasando si tienes un síntoma, probablemente te falte tal cosa. Fíjate que todas estas son derivadas del triptófano y obviamente es la cadena o la estructura o el esqueleto para hacer este tipo de neurotransmisores y entonces se tiene estimado que si te falta este aminoácido, pues obviamente te va teóricamente a faltar el neurotransmisor y te va a dar los síntomas de depresión. Fíjate que aquí también tenemos esta pregunta, bueno, ¿y por qué está disminuido? O sea, ¿qué es lo que tiene que pasar en la persona para que esto esté disminuido? Y aquí lo que tienes que saber es que esa es la gran pregunta que todavía no hemos podido contestar, porque una persona tiene este síndrome en donde se disminuye estos neurotransmisores, pues puede ser por muchas cosas. Puede ser por alguna cuestión medioambiental, por alguna cuestión genética o por alguna cuestión simplemente a nivel psicológica, que todo por alguna razón esté interactuando con los genes que transcriben para diversas proteínas que hagan que se disminuyan o que se aumenten a nivel de la parte cerebral. Eso es lo que sabemos y como les digo son teorías. Es muy difícil comprobarlo, probablemente no se pueda esto comprobar, digamos, químicamente meter algún tipo, pues, de transmisor que esté midiendo este tipo pues, de sustancias. Esto es algo muy difícil, que se hace, sí, obviamente en estudios en animales, etcétera, y por eso se ha propuesto este tipo de teorías, ¿no? Entonces, lo que sabemos es que cuando se disminuyen estos tres neurotransmisores, vamos a tener los síntomas de depresión. Entonces, pues aquí podemos tener
que es la suma de componentes biológicos que falla a nivel de la serotonina o dopamina o norepinefrina y también componentes de medio ambiente, como por ejemplo las más frecuentes son muertes de familiares, pero incluso también cuestiones más como de abuso de tipo físico, de abuso de tipo sexual, todo este tipo de cosas pueden contribuir. Lo que sabemos es que el diagnóstico lo hacemos con un manual y esto es un conjunto de síntomas, ¿no? Que se van juntando y ya podemos decir que la persona pudiera tener depresión. Esto está en el DSM-5, que acuérdense que es el manual o la Biblia de los psiquiatras de la cuestión emocional, y dice que obviamente en la parte A tiene que tener 5 de 9 síntomas, ¿no? Y aquí son los que tienen en la pantalla. Pues los más característicos que ustedes tienen que saber es obviamente pues un estado de ánimo deprimido, cabizbajo, triste, ¿no? Obviamente la pérdida de placer y el interés. Esto es clásico y es de lo que más van a ver ustedes en la consulta. Cuando una persona le pierde el placer a las cosas, muy probablemente esté cursando un trastorno de depresión. Algo de lo que yo veo mucho también es las personas que aumentan de peso o pierden peso. Es más frecuente, yo creo, que las personas que aumenten de peso por tener depresión, porque el hecho de suplir este tipo de emociones con la comida es como activan los mecanismos de recompensa. Y yo veo muchos pacientes bariátricos, muchos pacientes que tienen sobrepeso, que también tienen un trasfondo de depresión, pero les digo, se pueden ir para arriba o para abajo. Cuestiones de insomnio o hipersomnia, que se quedan dormidos mucho tiempo, puede ser también una traducción. Y obviamente estos síndromes de fatiga crónica, baja concentración, que son un poquito más inespecífico, pero el más crítico es estos pensamientos depresivos y de riesgo de suicidio, que también puede ser. Obviamente tiene que todos estos, pues, ser suficientes para distraer la vida diaria de las personas, para decirle, sabes que ya me está afectando la vida diaria. Obviamente no estar asociado a alguna otra condición médica, como por ejemplo, no sé, Parkinson, Alzheimer, este tipo de cosas, o no tener algún tipo de intervención de alguna sustancia. O sea, son como diagnósticos de descarte, ¿no? No tener pues efecto de una sustancia o alguna condición médica y obviamente que no se pueda explicar por algún otro trastorno. Lo que tienen que saber también es que existe una depresión que se llama depresión postparto, es un tipo de depresión y obviamente puede venir 4 semanas después de que tienes el evento del parto. ¿Por qué? Por cuestiones hormonales, por cuestiones en el estilo de vida, no se sabe, pero simplemente se ha descrito y obviamente también puede pasar. Esto pues obviamente es en mujeres que son las que se embarazan. Y aquí tenemos pues unos espectros, ¿no? De depresión, uno que se llama depresión atípica, que obviamente tiene fluctuaciones a nivel de su día a día en cuanto a la presión, que se llama mood reactivity, que obviamente parcialmente tienen como estos destellos de estar normales, pero continuamente están depresivos, o sea, mood reactivity quiere decir que reaccionan a cierto tipo de emociones de manera positiva, no es que estén completamente tristes todo el día, sino que reaccionan ante cierto tipo de estímulos, y melancholic depression, que incluso los estímulos no son suficientes para poder causar una reacción y completamente están deprimidos, sea lo que sea, y ante el evento que tengan. Fíjense que también tenemos esto de depresión atípica, que tiene un aumento del apetito, aumento del peso, que también son personas que van a estar durmiendo de más. eh, y obviamente son mucho más sensibles al rechazo. Aquí tenemos esto que se llama distimia, que es una depresión persistente. Y esto es por un periodo de más de 2 años. Esto, si alguna vez se la preguntan en el examen, la definición de distimia es estos síntomas depresivos, pero más de 2 años. Y obviamente son síntomas agudos, ¿no? Cambios en el apetito, cambios pues obviamente en cómo una persona está durmiendo, en cómo se percibe a sí mismo ante el espejo, baja concentración, obviamente sensación o percepción de que la vida no vale nada, pesimismo. Y la definición ante la OMS, pues son similares, ¿no? Todas estas definiciones de los diferentes actores que pues diagnostican la depresión, que son tristezas persistentes, faltas de interés, alteraciones en el sueño, todos estos síntomas que ya vimos. Fíjense que
Sí existen factores de riesgo y les pongo aquí las flechitas a algunos importantes. Historia familiar, que tu papá o tu mamá tengan datos de depresión, sexo femenino, obviamente orientación sexual, personas que tienen esta definición de homosexualidad, son personas que son, pues, tienen más tendencia a este tipo de depresión. Obviamente cuestiones de temperamento, déficit de habilidades sociales, estas personas como rezagadas sociales, eh, que no se integran mucho, que no tienen mucha interacción con los demás, son personas propensas. Y obviamente maltrato o abuso, esto es en niños que son bulleados literalmente, tienen rasgos depresivos y gente, pues obviamente, que sufre este tipo de comportamientos. Hay algo que protege de este tipo de depresión, personas que tienen un nivel de inteligencia normal alto, y aquí un aplauso a todos ustedes que obviamente estudian medicina y por ende pues tienen obviamente un criterio mucho más extendido, mucho más amplio, son gente inteligente, que practica algún tipo de deporte o actividad física, por alguna razón estimula el nivel de neurotransmisores y hace más poco frecuente que tengan las personas depresión, y que estén participando en diversas actividades sociales, y personas que tengan una amplia creencia o práctica religiosa son personas que la religión, por alguna razón, abraza la parte emocional y hace que sean menos propensos a la cuestión de depresión. Aquí algo importante que sí, factores de riesgo, obviamente que sean mujeres, que sean alcohólicos, que tengan trastornos de ansiedad, que tengan alguna enfermedad, situaciones estresantes a nivel familiar o traumáticas. Algo importante también es que cuestiones a nivel pues de enfermedades también. Tienen que saber que todas las neurológicas, todas estas que están descritas en el Harrison, Alzheimer, enfermedad de Huntington, todas estas cerebrales, demencia por cuerpos de Lewis, pero algo sí muy importante que siempre tienes que descartar en cualquier paciente con síntomas de depresión es el hipotiroidismo. Es lo más fácil y lo más sencillo de tratar ante las personas que tengan síntomas depresivos. Y obviamente, pues sí, pacientes con enfermedades crónicas difíciles como el cáncer, pues obviamente pueden desarrollarlo. Lo que sabemos es que si existe una alteración a nivel de las vías del cortisol, obviamente aquí sabemos que existe una regulación emocional de este eje hipotálamo hipoficiario. Acuérdate que aquí se secretan diversos tipos de hormonas que también van a estar muy ligadas con la glándula suprarrenal, con todo esto de concepto de las catecolaminas, del cortisol, y va a ser un mecanismo de feedback que obviamente va a estar ligado también a la interacción que tiene el tálamo con la corteza, con todo lo que es modulación cognitiva, y obviamente esto va a estar regulando las emociones de las personas. Fíjate que obviamente aquí también tenemos las sustancias, ¿no? Y el actor principal es el espacio intersináptico que están viendo ustedes por aquí, y cómo se desarrollan las sustancias. Entonces, cualquier alteración, tanto en la producción como en la liberación de las vesículas, como a nivel de la recepción postsináptica, como también a nivel de la recapturación presináptica de todas estas moléculas, de sus receptores o de sus agonistas y antagonistas, va a poder ser partícipe en causar la depresión. Aquí, como ustedes dicen, cualquier cosa que altere, que reduzca, que desensibilice este tipo de receptores o de actores en el espacio intersináptico, va a ser un posible causante de depresión. Fíjate que aquí existe una depresión que se califica como endógena, que no hay una causa conocida, como psicógena, que tiene que ver más con la personalidad, o como orgánica, ¿no? Que es secundaria a algún tipo de enfermedad. Fíjate que también dentro de las enfermedades más importantes, nunca se les olvida la enfermedad de Parkinson, y dentro de los fármacos que te pudieran causar una depresión, nunca se les olvide los beta bloqueadores, porque son preguntas que hacen en los exámenes. Fíjate que aquí hay diversos criterios, a veces son clasificados dentro del DSM-4, del DSM-5, si son trastornos depresivos que también tienen algún componente de bipolaridad, o por abuso de sustancias, algún tipo de clasificación diferente. Lo importante también es que este tipo de clasificaciones las pueden encontrar en diversos lugares, pero la más importante es la que ustedes pueden encontrar en el DSM-5. Ahí lo van a clasificar mejor. Lo importante es estos dos síntomas de depresión que tienen que durar más de 2 semanas. El diagnóstico de depresión, de trastorno depresivo, lo pueden hacer más de 2 semanas, y tiene que tener diagnósticos fundamentales, que es
el modo depresivo, que la persona esté triste, y anedonia, ¿no? Que es la falta de placer. Estos son como los críticos. Si no tiene estos, prácticamente puedes descartar la depresión, pero si tiene estos, ya te sigues con todos los demás, que es la sensación de culpabilidad, de que la vida no vale nada, ideación suicida, hipersomnia o insomnio también, pérdida o ganancia de apetito. Aquí lo importante también es, obviamente, ustedes se van a basar en el DSM-5, tienen que hacer estudios de laboratorio, tienen que hacer una química sanguínea, un estudio de sangre, pruebas de vitaminas, vitamina B12, obviamente un examen físico completo y descartar que la depresión no venga de algún trastorno físico. Lo que les platicaba hace ratito, el hipotiroidismo siempre es un gran simulador. Y obviamente que no haya un trastorno de tres cosas: de abuso de sustancias, de dolor crónico. Estas personas que tienen dolores crónicos por artritis, por alguna lesión, etcétera, pueden desarrollar depresión y demencia, bueno, de cuestiones a nivel familiar. Aquí algo importante, pues obviamente aquí los criterios, ¿no? Que son los que ya vimos. Y lo que ustedes tienen que saber, el tratamiento, lo mejor que pueden hacer es el tratamiento no farmacológico y el farmacológico. Es una dupla. El no farmacológico, pues obviamente la actividad física, pero la gran pregunta: ¿cómo una persona puede hacer actividad física si no se quiere parar de la cama, ¿no? ¿Cómo yo le puedo prescribir eso a una persona que está con un estado de ánimo bajo? Mira, lo que sea, lo que se pueda, simplemente algo, pararlo de donde está, y hacer algún tipo de interacción a nivel físico, a nivel pues estructural de los componentes de los músculos. Va a ser que se aumente el sistema endocannabinoide, que se aumenten las endorfinas, que se aumenten los neurotransmisores, y esto va a hacer que el propio ejercicio estimule los neurotransmisores. Entonces, por eso los ponemos nosotros a pues hacer algo de ejercicio. Y obviamente el farmacológico, ¿no? Es un conjunto de estas dos cosas. Dentro de lo no farmacológico hay que ponerlos a caminar, hay que ponerlos a salir un poquito. Aquí te dice la recomendación: 20 minutos 3 veces a la semana. Mejorar la dieta, siempre es importante pues estimular el consumo de frutas y verduras que tienen vitaminas, que tienen mejores fuentes pues de carbohidratos, que estimulan todos los centros de placer. La psicoterapia es importantísimo. La psicoterapia, a veces las personas pueden salir con pura psicoterapia, pero siempre también podemos tener como opción el tratamiento farmacológico. Dentro del tratamiento farmacológico, obviamente también el objetivo es la remisión total de la depresión. eh, y obviamente pues utilizar los fármacos dentro de la menor medida posible, lo suficiente para que las personas puedan remitirlo, y obviamente mejorar la higiene del sueño, mejorar el abuso de sustancias, y los cambios en el estilo de vida, que adopte un ejercicio, que deje de fumar, que tenga una mejor dieta. Esas son como las cosas que podemos ir mejorando. Aquí, ¿cuáles son los tratamientos? En realidad no se tienen que aprender muchos. Ustedes saben que en teoría todos los tratamientos de una u otra manera para la depresión van a servir, porque todos de alguna u otra manera van a actuar aquí en el espacio intersináptico, van a aumentar la disponibilidad de estas biomoléculas o de estas neurotransmisores que están ahí, y absolutamente todos de alguna u otra forma van a incrementar pues el tiempo que pasan ahí. Los más utilizados son los que son inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina. Estos son los más utilizados. Todo lo que es escitalopram, sertralina, fluoxetina, todos estos van a ayudar muchísimo. Y obviamente existen muchos otros que también se pueden utilizar en cuestiones un poquito más inespecíficas. Estos también se utilizan también mucho, que es los inhibidores de la recapturación de serotonina y norepinefrina. Los más utilizados son los anteriores: inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, y después estos dos inhibidores de la recapturación de serotonina y norepinefrina. Hay unos que ya no se usan tanto, que son los atípicos, que obviamente también tienen diferentes pues mecanismos de acción, pero fíjense cómo todos a nivel estructural del espacio intersináptico tiene esta particular pues expresión. Esto va a hacer que tengas mayor de estos productos, de estos neurotransmisores en el espacio intersináptico.
Los antidepresivos tricíclicos que también a veces se daban para más control del dolor. Y son los que a veces se utilizarían para cuestiones de dolor crónico y también de depresión, como por ejemplo la mitriptilina, es algo que se usa, que es el Anapsique, se usa para cuestiones de dolor crónico y también para depresión. Y los inhibidores de la MAO, que ya casi casi están en desuso. Hay una tratamiento para estas depresiones que no sanan con medicamento, ni con terapia, ni con ninguna otra cosa, que es la terapia electroconvulsiva. Aquí en México, según tengo entendido, lo hacen en pocos lugares, en el psiquiátrico que está en el sur de la Ciudad de México. Tengo entendido que también lo pueden hacer en el Hospital Español. Hay pocos lugares en realidad que lo hacen. Eh, y el pronóstico es algo que también tiene que saber. 70% sí responde al tratamiento, 30% al segundo tratamiento, a las alternativas. Y más o menos un episodio, ¿cuánto te puede durar sin tratamiento? De 6 meses a un año, con tratamiento unos 3 meses. Sales de este episodio. La verdad es que sí son muy buenos los tratamientos y pueden ayudar muchísimo. Los hombres se pueden evolucionar a una depresión más crónica, más subaguda. Em, Obviamente todos estos pacientes tienen el estigma social, pues de que las personas los están rechazando, de que las personas los están juzgando y es muy, muy difícil el tratamiento y obviamente todo lo que las personas piensan que están pensando la sociedad sobre ellos. Entonces, con este tipo también, con este tipo de situaciones también tenemos que lidiar. Lo más importante es que obviamente la estructura o los enlaces a nivel de amigos y familia son críticos para que las personas puedan mejorar. Em, de aquí, déjenme ver qué sigue. El estado de las interacciones a nivel social son las que pueden mejorar a las personas. Entonces, básicamente ustedes para poder ayudar a este tipo de personas les tienen que dar dos cosas. Pues, número uno, tratamiento sintomático, que les digo, em, lo primero que tienen que hacer es canalizarlo con un psicólogo, con psicología. Obviamente, reactivar toda la parte de actividad física, si se puede, reactivar e intentar establecer una buena comunicación con familiares, con amigos, y también, obviamente, el tratamiento farmacológico, que les digo, los más recetados es fluoxetina, sertralina, escitalopram, citalopram, y para cuestiones un poquito menos específicas, pueden ser los inhibidores de la recaptura de norepinefrina y serotonina o las cuestiones de antibióticos, de antidepresivos atípicos, perdón, o de los antidepresivos tricíclicos atípicos, como por ejemplo el bupropión, que también se usa para cuestiones de ansiedad por alimentos, de cuestiones de ansiedad por el tabaco. Ese tipo de personas pudieran ser los candidatos. Personas que tienen depresión, ansiedad por alimentos, personas que tienen depresión y ansiedad por tabaco o por abuso de sustancias, el bupropión podría funcionar bien. Y también los que tienen dolor crónico, lo mejor que puedes dar es amitriptilina, duloxetina, todo este tipo de cosas le puede ayudar bastante. Más o menos este es el espectro de la depresión. Vamos a ahondar un poquito más en el tema. Les sugiero como lecturas, obviamente, el manual de CTO, el manual del MKSAP de psiquiatría, les puede ayudar muchísimo a recapitular un poquito de este tema. Y también todo lo que puedan ver en el UpToDate son como las fuentes más confiables para ver este tema. Obviamente, si tienen alguna pregunta, estamos nosotros a la orden, pongan sus comentarios. Esta clase se sube a la plataforma de YouTube. También si alguna persona externa a los alumnos de la Universidad de Anáhuac tienen alguna duda, la pueden poner por ahí y con gusto la vamos a ir contestando.